Muy buenas tardes con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Semana a semana nos demuestran el interés y el compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad: nuevas dinámicas de contratación laboral, outsourcing, tercerización y contratación temporal. El objetivo de esta actividad es analizar los principales modelos de vinculación laboral que actualmente emplean las organizaciones públicas y privadas en un contexto de transformación productiva y tecnológica. Se abordarán los alcances normativos y jurisprudenciales del outsourcing, la tercerización de servicios y las modalidades de contratación temporal, identificando sus implicancias en materia de derechos laborales, responsabilidad del empleador y fiscalización laboral. Asimismo, se reflexionará sobre los límites legales y las buenas prácticas para garantizar una gestión laboral eficiente, flexible y conforme al marco jurídico vigente. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Cecilia Calderón Paredes, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. A continuación, brevemente, voy a dar lectura a la reseña profesional de nuestra invitada. La doctora Calderón es socia de Cornejo y Calderón Boutique Laboral y especialista en Derecho Laboral Empresarial, con amplia experiencia en asesorías a empresas en materia de gestión laboral, reestructuración organizacional, planificación contractual, inspecciones y procedimientos administrativos sancionadores. Combina su labor profesional con la docencia, impartiendo capacitaciones corporativas y cursos de posgrado orientados a la aplicación práctica del derecho laboral. Es magíster en Dirección de Recursos Humanos por la EAE Business School y LLM in International Transaction por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad de Nebrija. Actualmente es candidata a magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo su título de abogada. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerán este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados como mínimo el 90% del tiempo total de la conferencia. Asimismo, queremos resaltar la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición de nuestra expositora, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que podrán formular a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida invitada por su valiosa contribución académica. Doctora Calderón, bienvenida a los lunes de Derecho. 578 personas la oyen atentamente. Le cedo en este momento el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos los conectados por su interés en el tema y por acompañarme el día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Jimmy, por favor, si la ven adecuadamente? Sí, doctora, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Empezamos entonces para aprovechar el tiempo que tendremos juntos. Nuevamente, muchas gracias a todos por su interés. Como ya les comentó Jimmy, soy abogada laboralista y la verdad es que con mucha frecuencia se ven tanto estos temas como muchas preguntas asociadas a la contratación de personal. Me parece que es un tema importantísimo y es un tema que además va a estar siempre vigente, por lo cual es importante que también nosotros nos mantengamos actualizados y tengamos en cuenta esos detallitos que a veces se nos pueden ir pasando en el día a día, ¿no? Muchas gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por su invitación. Vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre las dinámicas actuales de contratación laboral. Vamos a hablar de el outsourcing en general, es decir, de la intermediación y de la tercerización de servicios, y vamos a hablar también de la contratación temporal, ¿no? Entonces, vamos a partir nuestra exposición en tres apartados. Para esto yo quisiera iniciar
por diferenciar la contratación laboral en el Perú, ¿no? Porque es importante que tengamos eso en cuenta para centrarnos, digamos, en el plano conceptual en el que vamos a abordar esta charla. Lo primero, y me parece que es súper importante, es que diferenciemos la contratación laboral de la contratación civil, ¿de acuerdo? Yo por eso les estoy presentando allí una tabla o un cuadro que tiene un paralelo entre ambos tipos de contrato, ¿no? Cuando hablamos de la contratación laboral, estamos hablando de la contratación que tiene naturaleza subordinada, es decir, que se rige al amparo de todo el régimen de beneficios laborales que está previsto en el país. Y lo especial, el elemento diferenciador de este tipo de vínculo va a ser siempre la subordinación, ¿no? Es decir, la persona del trabajador, estamos hablando siempre de una persona natural, de una persona física, va a estar siempre bajo dirección y control del empleador o de la empresa contratante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dentro del marco de la contratación laboral, la persona que realiza la actividad va a estar sujeta a órdenes, a dirección, a fiscalización, a supervisión y eventualmente a sanción por parte de la persona natural o jurídica que la contrata, ¿no? Por su parte, cuando hablamos de contratación civil, estamos hablando de un vínculo que se ejerce con naturaleza autónoma, independiente. El elemento diferenciador entonces va a ser siempre la autonomía. El locador de servicios actúa sin control del comitente, de la persona que contrata su actividad. Tenemos entonces un paralelo. En ambos supuestos estamos hablando de una persona natural, de una persona física como cualquiera de nosotros, que está prestando un servicio, que está realizando algún tipo de actividad. La diferencia es cómo se desarrolla esa actividad. En la contratación laboral, que es la que nos atañe, que es la que nosotros venimos a compartir el día de hoy, en la contratación laboral, lo que le importa a la persona que contrata ese servicio no es solamente el resultado, es cómo se lleva a cabo la actividad. Es todo el proceso lo que es parte de su interés. Y como es parte de lo que le interesa, de lo que necesita el proceso y no el resultado, el empleador tiene control, tiene la posibilidad de dirigir todo el proceso que lo lleva a cabo el trabajador. Es por eso que imparte órdenes, imparte instrucciones, te dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, porque le interesa qué es lo que haces para llegar a ese resultado. En cambio, en la contratación civil, a la persona contratante, que en este caso se llama comitente, no le importa cómo llegas tú al resultado. Lo que le interesa es el producto o el servicio final, es la entrega de eso que ha contratado como versión final. Cómo llegas tú a ese resultado le es más o menos indistinto. Es por eso que en la contratación civil, a la persona que contrata no le importa si tú trabajas, si tu actividad se desarrolla de mañana, de tarde, de noche, en horas de la madrugada, si lo haces el último día del plazo o lo haces constantemente, si le dedicas una hora o le dedicas todo un día a realizar la actividad que va a generar el resultado. No le importa el cómo, no le importa el cuándo. Lo que le importa es que cumplas bajo los parámetros que se han establecido para la entrega, que el producto, que el servicio resultante de tu actividad esté de acuerdo a los parámetros o a la medición que se ha establecido. Tenemos entonces que en la contratación laboral tenemos un abanico de posibilidades para vincularnos. Hay contratos a plazo indefinido y hay contratos sujetos a modalidad. Los contratos sujetos a modalidad son casualmente de lo que vamos a hablar en una parte de la exposición de hoy, porque son los contratos temporales, los conocidos o los a veces llamados contratos a plazo fijo. Esos son los contratos sujetos a modalidad de acuerdo a la ley. En cambio, en la contratación civil no hay
una duración predeterminada o un tipo de contrato predeterminado. Em, Cómo se llega a este acuerdo va a depender de lo que las partes necesiten. Las partes moldean en función a su necesidad el objeto del contrato y junto con el objeto el plazo del entregable, ¿de acuerdo? Tenemos entonces bases normativas distintas. El contrato laboral se rige bajo el régimen laboral peruano. La norma base y la norma básica para hablar de contrato de trabajo dentro del régimen peruano es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, conocida como LPCL por sus siglas. En cambio, en la contratación civil, la norma base para su regulación es el Código Civil, específicamente el artículo 1764 y los siguientes, que rigen el contrato de locación de servicios. Tenemos entonces que en el régimen laboral tenemos el conjunto de derechos que está previsto casualmente para efectos de este tipo de vínculos, lo que se conoce como régimen laboral, mientras que en la contratación civil no hay derechos vinculados a esa prestación de servicios. No hay beneficios sociales, no hay aportes laborales. Lo que hay es una contratación que se rige única y exclusivamente por los parámetros establecidos, ¿dónde? En el propio contrato. La responsabilidad es un elemento también distinto en ambos tipos de contrato. En el régimen laboral, la responsabilidad sobre la actividad del trabajador, sobre las consecuencias de su actividad, recae en quién, el empleador. Y esto se debe al conocido principio de ajenidad. En la relación de trabajo rigen un conjunto de principios, ¿no? El más conocido, que seguramente ustedes habrán escuchado miles de veces, es el principio de primacía de la realidad. Pero existe otro conjunto de principios que tienen naturaleza laboral, entre ellos el principio de ajenidad, que implica que el empleador es el responsable, el titular de las consecuencias del todo lo que se derive de la actividad laboral contratada, ¿no? Entonces, si algo sale mal, por ejemplo, el responsable finalmente es el empleador. Es él el que debe cubrir los costos de algo que haya sucedido indebidamente. Es él el que da la cara, el que pone cara frente a terceros, aunque fuese el trabajador el que lo ha ejecutado. Ojo que esto no quiere decir que el trabajador a la interna no se responsabilice por las consecuencias de sus actos. De hecho, si ha incurrido en una falta, en una negligencia, en alguna omisión o en alguna acción de forma dolosa, va a ser responsable en el marco del vínculo de trabajo de las consecuencias que esto genere. Y para esto es que existen los procedimientos disciplinarios dentro del vínculo de trabajo. En cuanto a la contratación civil, el locador es el que responde de forma personal y de manera directa por el resultado de sus servicios. El locador es el que da la cara. La persona que ejecuta la actividad es el que debe dar la cara por los resultados de esta actividad. Sean buenos o sean malos resultados, son ellos quienes responden de forma directa. ¿Por qué les comento de este paralelo? Primero, porque es muy importante que tengamos en cuenta que a lo largo de toda esta charla nos estamos situando en actividad laboral, ¿no? En actividad que tiene de cierta forma algún indicio o alguna cualidad de subordinación. Entonces, estamos lejos o nos estamos alejando del contrato de locación de servicios por el cual se contrata actividad independiente o autónoma, ¿de acuerdo? Dentro del marco de la contratación laboral, que es en la que vamos a hablar, tenemos diferentes modalidades dentro del régimen peruano, ¿no? Cuando hablamos de la contratación laboral y ya un poco, digamos, entrando en el tema de esta exposición, vamos a tener en cuenta que tenemos dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que contratemos de forma directa.
que como empresa fungamos como empleador y contratemos directamente personal subordinado. Y cuando queremos hacer eso, se nos abre también un abanico de posibilidades. El primero y el que está llamado por la ley, el que la ley prefiere, es el contrato a plazo indeterminado o indefinido. ¿Sí? Artículo 4 de la LPCL. Otra posibilidad es que vayamos con los contratos sujetos a modalidad, que son los llamados contratos a plazo fijo o los llamados contratos temporales. Estos contratos son los que vamos a desarrollar el día de hoy en nuestra charla. Y una tercera posibilidad que se abre es que nos vinculemos con estas personas mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato de trabajo a tiempo parcial implica una jornada reducida, básicamente. Esas son las tres grandes posibilidades que tenemos para la contratación directa. Cuando hablamos de la contratación indirecta, estamos hablando de una contratación que realizamos a través de terceros. No es que contratemos trabajadores, no es que contratemos personal. Lo que contratamos es con otra empresa para que esa otra empresa, a través de sus propios trabajadores, nos preste un servicio, ¿no? Esto es lo que se conoce como outsourcing, que es vincularse con terceras empresas con las que extraemos actividad que en cualquier otra ocasión, en cualquier otra circunstancia, podríamos haber querido realizar de forma directa. La contratación a través de terceros se da en el Perú bajo dos grandes modalidades. La primera es la intermediación laboral y la segunda es la tercerización de servicios. De estas dos modalidades vamos a hablar también el día de hoy. Entonces, para adentrarnos en el outsourcing o externalización, ¿qué cosa es la externalización en el mundo laboral? Yo les he puesto allí esta gráfica para que ustedes se acuerden siempre a qué nos referimos con externalización. La externalización implica conservar nosotros un núcleo, quedarnos nosotros con cierta actividad como empresa que queremos desarrollar nosotros de forma directa, para la cual queremos contratar a nuestro propio personal que la realice. Y muy importante, esa actividad respecto de la cual nosotros vamos a tener todo el control. Vamos a mantener las tres vertientes en las que se presenta el poder de dirección. De esa forma, nosotros vamos a controlar, vamos a tenerlo de forma directa. ¿De acuerdo? Eso somos nosotros, ese planeta, ese mundo que está graficado allí en la imagen. Pero junto con nosotros, como ustedes podrán ver, existen terceros, terceros que aparecen como satélites. ¿Estos satélites qué son? Son otras empresas, son organizaciones empresariales distintas, ajenas a nosotros, con una organización diferente, pero que están pululando, ¿no? Están allí dando vueltas alrededor de nuestro núcleo, que se relacionan con nuestro núcleo. ¿Por qué? Porque desarrollan parte de la actividad que nosotros utilizamos. ¿Cómo la desarrollan? La desarrollan ellos con sus propios recursos. Hemos dicho que en el Perú se tienen dos posibilidades, la intermediación y la tercerización. Esa es la externalización. La externalización significa lo que su propio nombre señala o alude. Sacamos hacia afuera, externalizamos algo que nosotros previamente teníamos dentro de nuestro caparazón. Lo sacamos, se lo enviamos a un tercero para que sea ese tercero el que se encargue de esa actividad. Esa es la externalización en el mundo laboral y vamos a ver las dos posibilidades que tenemos para desarrollarla. Ambas posibilidades han aparecido en momentos distintos en el tiempo dentro de nuestra legislación y se refieren a supuestos distintos, ¿no? Vamos a ver entonces y empezamos con la intermediación laboral. La intermediación laboral la menciono primero
porque es la que legislativamente aparece antes en el Perú. Es la norma de externalización más antigua que existe. De hecho, la intermediación laboral en su texto menciona la tercerización, pero no la desarrolla ampliamente. La tercerización es desarrollada en una ley y en normas complementarias posteriores a la norma de intermediación, ¿sí? Y luego empiezan a convivir al paralelo. La intermediación laboral tiene un ámbito de aplicación muy, muy específico, que a la fecha está muy acotado. ¿Por qué está acotado? Porque está limitado a tres tipos de actividades. Primero, se puede intermediar actividades que son por naturaleza temporal. Segundo, se puede intermediar actividades que son por naturaleza complementarias. Tercero, se puede intermediar actividades que son por naturaleza especializadas. Esas son las tres posibilidades que se tiene para celebrar un contrato de intermediación. Actividades temporales, actividades complementarias y actividades especializadas. ¿Qué son las actividades temporales? Son aquellas que van a durar, como su nombre lo dice, un tiempo determinado. Es temporal, que es una acotación en el tiempo. Las actividades especializadas son actividades, también como su nombre lo dice, muy particulares, muy especializadas, muy técnicas, que requieren conocimientos muy precisos, muy específicos, especiales, y que por eso pueden ser encargados a terceros que se dedican exclusivamente a ese tipo de actividades, ¿no? Nosotros como empresa no nos dedicamos a hacer eso, no tenemos el conocimiento suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de gastar nuestros recursos, nuestra energía, nuestra fuerza en buscar a alguien directo que se encargue de esa actividad especial, contratamos al especialista a través de una intermediación. Tercera posibilidad, y quizás la más desarrollada, actividades complementarias. Entonces, la pregunta lógica ahí viene a ser, Cecilia, ¿qué cosas son actividades complementarias? De acuerdo a la norma de intermediación, las actividades complementarias son aquellas que tienen carácter auxiliar. Son actividades que no están vinculadas a la actividad principal de una empresa y cuya ausencia o falta de ejecución no va a interrumpir la actividad empresarial, ¿no? Es decir, si yo no ejecuto, si yo no realizo esa actividad complementaria, mi negocio sigue sin problemas, no pasa nada, no se interrumpe mi razón de ser. Y la norma nos da además ciertos ejemplos de qué cosas son actividades complementarias y nos dice vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. Esas son las actividades que de acuerdo a la norma de intermediación se entienden como actividades complementarias. ¿De acuerdo? Dentro del ámbito de aplicación, mucho ojo con esto, no podemos entonces intermediar actividades principales. Las actividades principales están excluidas de la norma de intermediación, ¿no? ¿Qué cosas son actividades principales? La propia norma de intermediación lo define. Las actividades principales son actividades que se conocen como consustanciales. ¿A qué? Al giro del negocio de la empresa, ¿no? Pueden ser parte de las diferentes etapas de un proceso productivo, diferentes etapas de un proceso de prestación de servicios o cualquier actividad que es necesaria, porque si no se ejecuta, se afecta o se interrumpe el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. Aquello que si no se hace, afectamos el rumbo empresarial. Eso se considera actividad principal y las actividades principales no pueden ser intermediadas. Dentro de la norma de intermediación, se señala también lo que se conoce como porcentajes limitativos, ¿no? Los porcentajes limitativos aplican a las actividades temporales, ¿no? Y
representan entonces un máximo del 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. ¿Quién es la empresa usuaria? La que utiliza el servicio de intermediación, la empresa que contrata a la empresa intermediadora. Entonces, cuando hablamos de actividades temporales, aquí tenemos un límite porcentual, no más del 20% del número de trabajadores total de la empresa que intermedia pueden ser trabajadores destacados por intermediación. Este límite no aplica ni a actividades complementarias ni a actividades especializadas, siempre y cuando la entidad intermediadora asuma el encargo con autonomía técnica y responsabilidad por el desarrollo de sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya claro qué es el ámbito de aplicación de la intermediación. Tenemos claro que en algunas circunstancias existe un tope a las personas que pueden llegar como consecuencia de la intermediación. Vamos a hablar también sobre algunas obligaciones de la empresa intermediadora. Lo primero es esta inscripción en el RNIL. El RNIL es un registro, es el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Es un registro que está a cargo del Ministerio de Trabajo y todas las empresas intermediadoras tienen la obligación de registrarse ante este registro. Las empresas intermediadoras, además, de acuerdo a la ley, deben tener un objeto social único, es decir, se deben dedicar exclusivamente a intermediar y deben contar con un capital social mínimo de 45 unidades impositivas tributarias. Esta constancia de inscripción del RNIL da cuenta de la vigencia de la existencia de este registro, los domicilios de la entidad intermediadora y a qué actividades se puede dedicar. ¿De acuerdo? Es como una especie de, digamos, una síntesis de quién es esta entidad intermediadora. El registro tiene una vigencia en el tiempo, no es un registro ilimitado. El registro tiene una vigencia máxima de 12 meses, ¿no? Y no está sujeto a renovación automática. Cada vez que una persona jurídica que se dedica a la intermediación requiere estar registrado dentro del RNIL, tiene que realizar el trámite de renovación. No existe la renovación automática, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque las empresas que contratan con empresas de intermediación tienen la obligación de verificar, de validar que la empresa intermediadora está registrada y mantiene el registro vigente durante todo el vínculo de intermediación. Ese es un requisito para efectos de la intermediación. Ahora, existe también una garantía en lo que se refiere a la intermediación. La entidad intermediadora, la empresa intermediadora, tiene que garantizar el pago de remuneraciones y beneficios sociales. ¿Cómo? A partir del otorgamiento de una carta fianza. Esta carta fianza puede estar a nombre de la empresa usuaria o puede estar a nombre del Ministerio de Trabajo. Y lo que hace es garantizar una cantidad de ingresos para los trabajadores para evitar cualquier tipo de fraude en su contratación. La empresa usuaria dentro de la intermediación laboral también tiene un conjunto de obligaciones. Lo primero, y que ya hemos mencionado, es que tiene que solicitarle a la empresa intermediadora su constancia de inscripción en el RNIL y conservar una copia de esta constancia vigente durante toda la vigencia del contrato. Acuérdense que el registro dura 12 meses como máximo y eso no significa que nosotros hemos contratado cuando recién se registró. De repente le queda un mes, de repente le quedan 3 meses de registro y si nuestro contrato dura mucho más, tenemos que asegurarnos de que nos presenten de forma oportuna la constancia con la vigencia renovada, por así decirlo, ¿no? La empresa que contrata la intermediación laboral, la contratante, también debe incluir en el contrato de locación de servicios que se celebre con la empresa intermediadora la descripción de las labores intermediadas
y fundamentar la naturaleza de las labores que está contratando. Hemos dicho que pueden ser tres tipos, puede ser temporal, complementaria o especializada. Entonces, en el contrato de intermediación tenemos que precisar qué tipo de intermediación se va a realizar. A su vez, tenemos que precisar cuáles son los términos del contrato del personal destacado. ¿Quién es el personal destacado? Los trabajadores de la empresa intermediadora que son enviados por esta empresa, su empleador, hacia la empresa usuaria para que cumplan con la actividad contratada. Acuérdense siempre que en la intermediación existe siempre desplazamiento del personal. Es decir, los trabajadores de la empresa intermediadora son desplazados hacia la empresa usuaria para cumplir con el servicio contratado. A su vez, es importante tener en cuenta que las empresas usuarias tienen que sujetarse a una responsabilidad solidaria por ley. Es decir, la ley de intermediación establece la existencia de responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de la empresa intermediadora. Respecto de qué recae esta solidaridad, respecto del pago de remuneraciones y beneficios sociales que se devenguen, que se generen, mientras los trabajadores intermediados laboraron en la empresa usuaria. ¿Por cuánto tiempo está vigente esta solidaridad? Se extiende por todo el plazo de prescripción en materia laboral. ¿Cuánto es el plazo de prescripción en materia laboral? 4 años contados desde el cese del vínculo laboral. Es decir, los trabajadores intermediados van a tener la posibilidad de accionar judicialmente en contra de la empresa usuaria o en contra de la empresa intermediadora en caso que la empresa intermediadora les deba remuneraciones o les deba beneficios sociales que se hubieran generado durante el tiempo que estuvieron desplazados en la usuaria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienen para hacer este reclamo? 4 años desde el término de su vínculo laboral. Los trabajadores intermediados, además, tienen un conjunto de derechos previstos en la ley. Algo que es muy, muy importante. Tengan en cuenta que los trabajadores intermediados son titulares de todos los derechos que son parte del régimen laboral de la actividad privada. Es decir, los trabajadores que laboran para empresas intermediadoras no tienen un régimen distinto, no tienen un régimen especial por el solo hecho de ser una empresa intermediadora, ¿no? Ahí estamos descartando si se trata de una MIPE, etcétera, ¿no? El solo hecho de realizar un servicio de intermediación no genera un régimen laboral distinto. Ellos van a tener derecho a todos los derechos, beneficios laborales, sociales, garantías, etcétera, que están previstos en el régimen laboral del empleador al que pertenecen. Si pertenecen al régimen general, entonces tienen los mismos derechos que están reconocidos para el régimen general de la actividad privada. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el empleador es la empresa intermediadora. Entonces, los beneficios se reclaman directamente con la empresa intermediadora y tienen que ver con el régimen laboral al que ésta pertenece. Ahora, la norma de intermediación señala que estos trabajadores tienen derecho a remuneraciones y a condiciones de trabajo generales que se garanticen en la empresa usuaria del servicio, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta que no van a ser extensivos, no se van a extender los derechos y beneficios que se otorgan por situaciones especiales en la empresa usuaria y tampoco procede la extensión, perdón, la extensión de derechos cuando las labores que desarrollan los trabajadores destacados, los trabajadores de la intermediación, no son efectuadas por ningún trabajador de la empresa usuaria. Es decir, cuando la empresa usuaria no tiene trabajadores que realicen el mismo tipo de actividad, estos trabajadores destacados no van a tener con quién compararse. Entonces, no se les puede hacer extensibles los derechos asociados a la empresa usuaria. Pero si tuvieran con quién compararse,
todos los que tienen que ver con remuneraciones y condiciones de trabajo y son generales, pueden ser reclamados a su propio empleador. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto? ¿No? ¿Qué dice la jurisprudencia sobre la intermediación? Yo les he puesto aquí una casación laboral que es del mediados del año 2022, que me parece interesante porque hace una precisión muy, muy particular, ¿no? Se trata de la casación laboral 3618-2019 de Lima, del 23 de agosto del año 2022. En este proceso judicial estaba Unicom, ¿no? Que es la empresa Unión de Concreteras Sociedad Anónima, y estaba siendo demandada por un trabajador que pertenecía a una empresa denominada Service, Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Global Business and Human Resources Limitada, ¿no? Era un trabajador de una contrata. ¿Qué es lo que hace? Demanda a Unicom solicitando la desnaturalización de los contratos de intermediación que ha celebrado Unicom como empresa usuaria con su propio empleador. Solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado entre esta persona y Unicom, y como consecuencia de esta declaración se disponga su reposición en Unicom. Esa es la pretensión del proceso judicial iniciado por esta persona, ¿no? En la segunda instancia judicial, la Sala Superior señaló que Unicom es fabricante de todo tipo y toda clase de concreto, pero no solo su actividad se limitaba al proceso productivo de fabricación de esos bienes, sino que era necesaria la comercialización. Y para ello era imprescindible que se realice el transporte directo de los productos a los clientes. Como consecuencia de este razonamiento, la Sala Superior concluyó que el transporte era una actividad necesaria y directamente vinculada con el desarrollo de la empresa, y que por eso su ausencia interrumpiría la actividad empresarial, por lo que la labor del demandante, que era un conductor de un camión de transporte, no era y no calificaba como una actividad complementaria, sino que debía ser entendida como parte de la actividad principal de la empresa. Si era parte de la actividad principal de la empresa, de acuerdo a la teoría de la sala superior, el demandante no podía ser sujeto, o mejor dicho, la actividad intermediada no podía ser intermediada, porque hemos dicho que la intermediación no recae sobre actividad principal. Y si esto era así, el demandante, al desarrollar actividad principal de la empresa, debía ser considerado su trabajador. Esto es lo que estableció la Sala Superior. Ahora, las casaciones, como ustedes saben, son emitidos por las salas supremas. ¿Qué es lo que señalaba la Sala Suprema? La Sala Suprema estableció que las actividades complementarias suponen un destaque de personal a la empresa usuaria, que es lo que hemos comentado hace un rato, para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio de la empresa principal, mientras que la actividad principal se relaciona con el ciclo productivo, ¿no? Con la producción. La actividad principal de Unicom, dice la Sala Suprema, es la producción, comercialización y venta de todo tipo y toda clase de concreto, precisándose que el estatuto de Unicom excluye las actividades de transporte de concreto y sus derivados de su objeto social, aclarándose por tanto que dicha función era desarrollada por empresas de servicios complementarios, ¿no? Entonces, aunque la Sala Superior había considerado que la actividad del demandante era actividad principal, a través de este recurso de casación, el 3618-2019 de Lima, la Sala Suprema revoca la decisión de la Sala Superior, declara fundado el recurso de casación que presentó Unicom y establece que la distribución, digamos, ¿no? El transporte del material que produce Unicom no es parte de su actividad principal.
y por ende, al ser complementaria, sí puede ser intermediada, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque estamos refiriéndonos a un ciclo productivo. Entonces, todas las empresas que tengan un ciclo productivo y que a su vez, lógicamente, cualquier empresa, cuando produce algún bien, eh, necesita comercializarlo. La comercialización es parte de su objeto social. Y para comercializarlo, lógicamente, van a necesitar su distribución, su transporte. Pero de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia del Perú, el transporte no es parte de la actividad principal, lo que podríamos replicar en empresas que tengan una situación similar. Ahora, antes de pasar a la tercerización, yo tenía algunas recomendaciones o algunos tips que compartirles para personal que, por ejemplo, forma parte de un área de recursos humanos o forma parte de un área legal cuando hablamos de intermediación, ¿no? Me imagino que ustedes, los asistentes, deben ser parte de este tipo de actividades. Por eso les quería compartir algunos tips, ¿no? Lo primero, y está muy asociado a recursos humanos, se debe definir con precisión qué tipo de labor vamos a cubrir, ¿no? Porque acuérdense que solamente podemos cubrir labores temporales, complementarias o de suplencia, y nunca podemos cubrir actividad principal. Entonces, si queremos contratar algo asociado a nuestra actividad principal, la intermediación no es la salida, ¿no? Acuérdense también desde recursos humanos de mantener un registro claro de las personas que reciben como personal destacado de empresas intermediadoras y de cuáles son las funciones que efectivamente ellos realizan, ¿no? Limiten la actividad, tengan un checklist de lo que pueden hacer para que no se vayan a exceder en cuanto a sus facultades. Desde el punto de vista legal, es importante que se revisen y que se aprueben los contratos de intermediación, asegurándose que cumplan con los requisitos de las normas, ¿no? ¿Cuáles son? La Ley 27626, que es la Ley de Intermediación Laboral, y su reglamento que está aprobado por el Decreto Supremo 003-2002 TR. Desde lo legal también es importante que tengamos la previsión de incluir cláusulas de responsabilidad solidaria. Ya sabemos que la responsabilidad solidaria está por ley, no la podemos eliminar, no podemos pactar en contrario, pero lo que sí podemos hacer es pactar mecanismos de fiscalización para el cumplimiento laboral por parte de la empresa intermediadora, ¿no? ¿Por qué? Porque si pactamos un mecanismo de fiscalización, entonces vamos a poder estar al tanto de que no hayan deudas y que por ende la solidaridad no vaya a ser necesaria. Finalmente, respecto del área legal, es importante solicitar y archivar copia del contrato de intermediación laboral y de la comunicación al Ministerio de Trabajo respecto de esta, esta actividad, ¿no? Acuérdense también que necesitan guardar copia de una carta fianza, que es uno de los requisitos para intermediar, copia del RNI, ¿no? Del certificado de vigencia de la inscripción en el RNI. Ahora, respecto de la tercerización de servicios. Esa es la segunda de las grandes posibilidades que tenemos para externalizar en el Perú. La tercerización de servicios tiene un ámbito de aplicación muy, muy particular, ¿no? Aplica sobre aquello que no aplica la intermediación. La tercerización de servicios, de acuerdo a la propia norma, es una forma de organización de las empresas que genera que la empresa le encargue el desarrollo de una o de más partes de su actividad principal a otra empresa y esta otra empresa le provea de obras o servicios vinculados o integrados a la actividad principal, ¿no? Para eso es que sirve la tercerización. La tercerización siempre va a implicar autonomía en la prestación de servicios. Se excluye, de acuerdo a la ley, de manera textual, la sola provisión de mano de obra o de personal, ¿no? En la tercerización de servicios,
Lo que se contrata es un servicio, se contrata un resultado, por así decirlo. Entonces, no contratamos a Pepito, a Juanito, a Menganito, no contratamos la posibilidad de nosotros ejercer control respecto de lo que ellos hacen. Lo que contratamos es el resultado de su actividad. ¿Por qué? Porque le hemos delegado de forma integral a otra empresa que realice, que ejecute esa actividad por nosotros. Hemos sacado de nuestro núcleo algo y lo hemos lanzado a un tercero, para que ese tercero sea el responsable de lograr el resultado que nosotros necesitamos. Ese tercero es totalmente autónomo. Ese tercero tiene a su gente, tiene sus recursos, tiene su organización interna, tiene lo que se conoce con el término de know-how. Know-how en español, como ustedes saben, significa saber cómo, ¿no? Conocimiento. Lo que el tercero tiene es el conocimiento de lo que está haciendo. El tercero es el especialista. Entonces, yo como empresa principal que contrato el servicio, no tengo necesidad de guiarlos, de dirigirlos, de fiscalizarlos, porque es tan especializado el servicio que ellos me dan, conocen tanto de su chamba, que ellos se encargan, ellos saben probablemente mejor que yo cómo se deben hacer las cosas. Entonces, aquí hay algo importante. Yo, como empresa principal, no voy a dirigir, no voy a fiscalizar y de ninguna manera voy a sancionar al personal de la empresa tercerizadora. Y aquí hay una diferencia importante con la intermediación. La intermediación me permite desdoblar el poder de dirección. ¿Qué significa desdoblar el poder de dirección? El poder de dirección, de acuerdo a la ley laboral, implica tres características o tres puntos principales. Se dirige, se supervisa y se sanciona. En la intermediación, el dirigir y el fiscalizar lo puede realizar la empresa usuaria, la que recibe el servicio de intermediación. Eso es posible. Lo único que no va a poder hacer es sancionar. ¿Y por qué no puede sancionar? Porque no son sus trabajadores, son trabajadores de la intermediadora. Pero sí nos permite doblar, desdoblar el poder de dirección. En la tercerización eso es imposible. En la tercerización todas las implicancias del poder de dirección recaen única y exclusivamente en la empresa de tercerización. La empresa principal no puede hacer absolutamente nada, no debería tener contacto directo con el personal que terceriza. Puede tener contacto y puede coordinar con alguna persona designada por la empresa tercerizadora, pero no puede darle órdenes, no puede dirigir, no puede vigilar o supervisar ni corregir al personal de la empresa tercerizadora. ¿Por qué? Porque la tercerización es un servicio autónomo, es un servicio que la empresa tercerizadora presta de forma independiente y con sus propios recursos. Entonces, de acuerdo a la norma de tercerización, se tiene un conjunto de requisitos, ¿no? Primero, que en la tercerización se requiere el desplazamiento continuo de trabajadores. ¿A dónde? Al local de la empresa cliente o empresa principal, ¿no? Desplazamiento continuo, es decir, no es de vez en cuando, no es un poquito, no es una vez a las 500, es un desplazamiento continuo. Y esto tiene una forma de medirse. Tenemos dos posibilidades. De acuerdo a la ley, va a ser desplazamiento continuo cuando las personas se desplacen más de una tercera parte de los días laborables del plazo pactado para la tercerización. Si es menos de la tercera parte, no hay desplazamiento continuo. Y si no hay desplazamiento continuo, no aplica la ley de tercerización y siguientes. ¿De acuerdo? ¿Qué aplicaría? Aplicaría probablemente el Código Civil como un contrato de locación de servicios, ¿no? La segunda posibilidad,
este desplazamiento que realiza el personal de la empresa tercerizadora va a exceder 420 horas o 52 días de trabajo efectivo dentro de un semestre, ¿no? Y estos pueden ser 52 días o 420 horas consecutivas o no, ¿de acuerdo? Si se produce alguno de estos supuestos, estamos hablando de desplazamiento continuo. Y si hay desplazamiento continuo, seguimos con nuestro análisis, seguimos dentro del marco de la ley de tercerización. Si no se cumple ninguno de estos supuestos, salimos de la ley de tercerización y aplicamos únicamente el Código Civil. Entonces, todo lo que estamos hablando en esta charla respecto de la tercerización no aplicaría, no sería exigible. La legislación establece que tenemos 4 requisitos para hablar de tercerización laboral. Primero, la empresa tercerizadora debe ejecutar el servicio por cuenta y riesgo propios. Debe hacerse responsable de su actividad. Debe contar con recursos propios, su propia maquinaria, sus propios equipos, ¿de acuerdo? Debe tener ejercicio exclusivo del poder de dirección, que es lo que comentábamos hace un momento, y debe ser responsable de los resultados del servicio prestado, ¿no? Como es una empresa autónoma, si sale algo mal, tiene que hacerse cargo, ¿no? A su costo, con su gente, con sus materiales. Probablemente hayan penalidades, tenga que cubrir algún daño que se genera por algo que sale mal, ¿de acuerdo? Estos 4 requisitos, de acuerdo a la ley, son conjuntos, son requisitos que aplican en su totalidad. No es que uno o algunos o alternativos, no, aplican los 4. Tenemos que identificar los 4 dentro de la tercerización. Si alguno no existe, es imposible que esa tercerización esté realizada de acuerdo a ley. Junto con los requisitos, la ley de tercerización contiene algo que se conoce como elementos característicos, ¿no? No son requisitos, son características, ¿no? Una tercerización se ve de esta forma. Primero, las empresas tercerizadoras deberían tener pluralidad de clientes, es decir, varios clientes, pero esto tiene una excepción, ¿no? Hay excepciones a la pluralidad de clientes, al hecho de tener muchos clientes, sí. Si el servicio es requerido por un número limitado de empresas, ya sea por su ámbito geográfico, por su mercado, por el sector en el que se presta el servicio, si no muchas empresas lo requieren y yo tengo uno o poquitos clientes, eso puede ser una excepción, ¿no? Si el servicio implica un pacto de exclusividad razonable, si mi empresa tercerizadora de repente no está dentro del primer supuesto, de repente yo podría tener muchos clientes, pero dentro de un contrato específico he pactado exclusividad. Y esta exclusividad es razonable, si hay un pago de por medio, por ejemplo, ¿no? Si es exclusividad respecto de competencia directa, etcétera. Y finalmente, cuando la empresa tercerizadora es parte del régimen MIPE. Si la empresa tercerizadora es una MIPE, se puede permitir que no tenga una pluralidad de clientes, ¿no? El segundo elemento característico es que la empresa tercerizadora cuente con equipo, herramientas de trabajo, equipos que pueden ser de su propiedad o pueden estar bajo su administración. ¿Qué quiere decir que esté bajo su administración? Que de repente los arriende, los alquile, los tenga en uso y decida respecto de ellos. Tercero elemento característico, que la empresa tercerizadora tenga inversión de capital, ¿no? Es decir, que sea una empresa real, que no sea un cascarón, que tenga capital invertido como cualquier empresa para lograr su desarrollo. Cuarto elemento característico, que reciba una retribución. Pero esta retribución, acuérdense, no es por mano de obra, no es por persona desplazada, es por la obra o el servicio que produce, que realiza, ¿no? Se le paga por su servicio, no se le paga por ser la planilla en otro lado, no se le paga por contratar gente a mi nombre, se le paga por la actividad, por el know-how, por esa expertise que tiene, por ese conocimiento que tiene.
Entonces, no basta con cubrir la nómina de la gente que tercerizo. Esa empresa tiene que ganar porque es una empresa real. Ninguna empresa real no gana, porque las empresas se constituyen para casualmente generar ganancias para sus accionistas. Entonces, tenemos elementos requisitos, tenemos elementos característicos. Hay ciertas obligaciones también que surgen en el marco de la tercerización. ¿Para quién? Para la empresa principal, es decir, para la empresa que recibe el servicio de tercerización. Aquí también existe la responsabilidad solidaria por ley, pero esta responsabilidad solidaria se da respecto de remuneraciones y beneficios sociales, y acá la norma lo aclara, los que tienen origen legal, es decir, solamente remuneración y beneficios sociales originados en una ley. También para obligaciones de previsión social. Esto incluye contribuciones y aportes que debe pagar a salud o, por ejemplo, retener para un sistema de pensiones la empresa tercerizadora, ¿no? Y hay otro límite. Son remuneraciones y beneficios sociales legales que se generen durante el tiempo de desplazamiento, ¿no? La responsabilidad solidaria se va a extender por un año desde el término del desplazamiento. Entonces, si por ejemplo esa persona dejó de estar desplazada en mi empresa el 30 de septiembre de 2025 hasta el 29 de septiembre, hasta el 30 de septiembre del 2026, va a haber responsabilidad solidaria. Si transcurre ese plazo y nunca se nos reclamó la solidaridad, ya no se puede reclamar. Así la deuda se haya generado durante el tiempo de desplazamiento. Aquí hay una diferencia importante respecto de la intermediación, ¿no? La empresa principal además tiene ciertas obligaciones respecto de su propio personal, ¿no? Tiene que informarle a la organización sindical o bueno, a los delegados de los trabajadores cuál es la identidad de la empresa tercerizadora que está contratando, cuál es la identidad de los trabajadores que van a estar desplazados, así como qué actividades van a desarrollar esos trabajadores desplazados, ¿no? Para esto se tienen 5 días siguientes al mes calendario en el que se produce el desplazamiento. Hay un plazo para cumplir con esta obligación. ¿Qué derechos tienen los trabajadores desplazados? Primero, igual que en el otro caso, ¿no? Son titulares de todos los derechos del régimen laboral al que pertenece su empleador, es decir, la empresa tercerizadora. Las empresas tercerizadoras, además, cuando inician la ejecución de un contrato de tercerización, tienen que informarle por escrito a los trabajadores tercerizados, es decir, a los que van a desplazar, cuál es la identidad de la empresa principal, su denominación o razón social, su domicilio y su número de RUC para que sepan a dónde están yendo y quiénes son, qué actividades están tercerizando, es decir, qué cosa vas a hacer. Tienes que decirle, tú solamente haces esto, ¿no? Y tienen que decirle cuál es el lugar de ejecución del servicio, es decir, dónde exactamente vas a ir, si es una unidad productiva, si es un ámbito o un área de la empresa principal, ¿no? ¿Dónde vas a estar tú realizando tu actividad? Esa es una obligación de la empresa tercerizadora. Ahora, respecto de la jurisprudencia, yo acá les he traído jurisprudencia que me parece relevante, ¿no? Y esa es jurisprudencia reciente. Por ejemplo, esta es de agosto de este año, ¿no? Esta es la más reciente de todas. La Casación Laboral 6616-2023 Lima, que es del 19 de agosto de este año, involucraba a Compañía de Minas Buenaventura Sociedad Anónima Abierta, vamos a llamarle Buenaventura, y el demandante en este caso solicitaba la desnaturalización de un contrato de tercerización celebrado entre Buenaventura y otras empresas contratistas que se llamaban Martínez Contratistas Ingeniería Sociedad Anónima, GIR Contratistas Generales del Perú, SAC. Solicitaba la desnaturalización y su reposición en Buenaventura, reconociendo que él tenía un contrato a plazo indeterminado con esta empresa minera, ¿no? En este caso, la primera y la segunda instancia judicial, es decir, tanto el juez como la sala laboral de la Corte Superior de Justicia, señalaban que los contratos
de las empresas contratistas carecían de autonomía empresarial, ¿no? Que las contratistas carecían de autonomía empresarial porque la contratación del actor, del demandante y del demás personal estaba sometida a validación y aprobación de Buenaventura, porque se había probado que Buenaventura proveía insumos, materiales, equipos de seguridad e incluso explosivos para su actividad, además de supervisar la labor de los trabajadores, lo que evidencia subordinación directa. Eh, la Corte Superior dice que se había demostrado que Buenaventura tenía poder de dirección sobre el personal de los contratistas porque controlaba turnos de trabajo, revisaba su documentación, disponía de evaluaciones al personal, les reconocía el pago de bonos y beneficios económicos a los trabajadores de los contratistas. La Sala Suprema conoce este proceso porque llega en casación, que es una casación interpuesta por la compañía minera Buenaventura. Cuando la Sala Suprema revisa el caso, dice que es indispensable acreditar que en la práctica los contratistas poseen los medios materiales y organizativos necesarios para prestar un servicio de forma autónoma. Es decir, la Sala Suprema dice, necesitas probar la autonomía más allá de lo que diga tu contrato. Demuéstrame que eres autónomo. ¿Qué dice? Dice que en la ley el elemento diferenciador para una tercerización radica en que el contratista asume el servicio por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, con sus propios recursos técnicos y materiales, bajo subordinación exclusiva de sus trabajadores. Y dice además que el reglamento exige que la autonomía empresarial sea real, lo que se traduce en contar con tu propia infraestructura, contar con equipamiento y capital propio, ejercer control efectivo sobre tus trabajadores y asumir responsabilidad del resultado de tu actividad. Entonces, la Corte Suprema en este caso nos recuerda la importancia de la autonomía en la prestación del servicio de tercerización y nos dice que si no se prueba la autonomía en la realidad, el servicio de tercerización va a estar desnaturalizado, más aún cuando se pueda demostrar que el poder de dirección no lo ejerces de forma exclusiva. Y el poder de dirección, ¿qué cosa es? Dirigir, supervisar y sancionar, como ya habíamos dicho. Segunda casación importante, la casación laboral 23096-2022 de Arequipa, que es del año pasado, del 3 de septiembre del 2024, ¿no? Acá, ¿quiénes intervenían? Esto de acá es un recurso de un proceso contencioso administrativo. ¿Quiénes intervenían? La SUNAFIL, que era la empresa, la demandada, digamos, y Socosani S.A., que era la demandante. Socosani lo que quería era que laboralmente, judicialmente, se declare la nulidad eh, total de la resolución de subintendencia tal y la resolución de intendencia tal que le imponían a Socosani una multa de casi 64.000 soles, ¿no? ¿Quién le impuso la multa? La SUNAFIL. ¿Qué cosa es lo que dice la Sala Suprema? La Sala Suprema dice que la tercerización está conocida en la doctrina como el outsourcing, es definida como el proceso de externalización de servicios caracterizado por la desvinculación del empleador de una actividad o un proceso del ciclo productivo que antes venía realizando para trasladarla a un tercero. Esta desvinculación no es solamente de mano de obra, sino que se consolida como un servicio integral. Acá nuevamente se insiste en que se trata de un servicio prestado de forma integral, ¿no? No es trasladar mano de obra, no es que otro me preste a su personal, es que el otro se encargue integralmente de algo que antes yo realizaba directamente. Y la Sala Suprema precisa, para que no se desvirtúe la figura de la tercerización, tienen que presentarse en forma conjunta los 4 requisitos del primer párrafo del artículo 2 de la Ley 29245, que es la ley de tercerización. Y luego dice, los hechos probados en ese caso
¿no? Acreditan la falta de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. ¿Cuáles eran los hechos probados? La empresa principal, es decir, Socosani, trasladaba a los trabajadores de la empresa tercerizadora desde Arequipa hacia la planta ubicada en Yura, algo que confirmó la propia persona de recursos humanos de Socosani. Se ha acreditado que durante todo el proceso de producción de es Socosani quien realiza la supervisión de la producción. Se ha acreditado que la empresa tercerizadora no posee una estructura organizativa, no posee una estructura autónoma e independiente de la principal, es decir, de Socosani, y que los bienes utilizados por el personal destacado por la tercerizadora son de la empresa demandante, son de Socosani. Entonces, no hay autonomía porque no tiene bienes propios, no tiene estructura organizativa, no controla a su personal por sí misma, sino que el otro lo supervisa. Se ha demostrado entonces que no se realiza una tercerización de forma adecuada. ¿Qué recomendaciones tenemos entonces para la tercerización de servicios respecto de las áreas de recursos humanos? Es importante que se evite la subordinación directa del personal tercerizado por parte del personal de la empresa principal. Acuérdense, no los pueden dirigir, supervisar ni sancionar, ¿no? ¿Qué hacemos? Coordinamos con otros, ¿de acuerdo? Se debe supervisar la ejecución del contrato de tercerización a través de algún tipo de indicador de cumplimiento, ¿no? Tienen que haber datos objetivos de cumplimiento, indicadores, algún KPI que nos ayude a mantener la supervisión, ¿no? No podemos interferir en la organización interna de la tercerizadora porque nosotros no podemos controlarlos, ellos son autónomos y no podemos supervisar a su gente de forma directa. Entonces tenemos que buscar mecanismos de supervisión objetivos. Se sugiere diseñar para el área legal, se sugiere diseñar contratos detallados y bien sustentados de acuerdo a la ley 29245, el reglamento que es el Decreto Supremo 006-2008 TR y las modificaciones previstas en el Decreto Supremo 001-2022 TR, que es la última de las normas que se refieren a tercerización. Hay que verificar que la empresa tercerizadora esté registrada como tal y cumpla con los requisitos de autonomía. Hay que incluir en el contrato cláusulas que permitan que se acredite esta autonomía empresarial que es tan importante y que permitan además que nos resguardemos de la responsabilidad solidaria. Estas cláusulas que yo les decía de fiscalización de pago de derechos laborales, de beneficios sociales, en este caso los legales, para evitar que se tenga que ejecutar la solidaridad, ¿no? Se sugiere exigir pruebas de autonomía, ¿no? Licencias de autorización de locales, compra o alquiler de maquinaria, que tu personal esté en tu planilla, que tengas un local de forma independiente, ¿no? Que tengas seguros contratados, etcétera. Toda la evidencia que me demuestre que tú funcionas como una empresa. Y se sugiere, ¿no? Dentro de estos mecanismos de control para evitar la solidaridad, solicitar comprobantes de pago, planillas periódicas que evidencien el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto de su propio personal. Finalmente, cuando hablamos de la contratación temporal que se anunciaba para esta charla, yo les decía, la contratación temporal es la contratación sujeta a modalidad, de acuerdo a la LPCL. ¿Qué características tiene la contratación sujeta a modalidad? Es una relación laboral temporal. ¿Por qué? Porque genera una fecha de inicio y una fecha de fin, que está permitida únicamente en casos excepcionales y en casos justificados, donde tiene que existir una causa objetiva que justifique que el vínculo no sea indefinido. Una causa objetiva que esté de acuerdo a cualquiera de las posibilidades que establece la ley. Ahora vamos a ver que son 9 posibilidades principalmente y vamos a ver qué requiere la causa objetiva de cada una de ellas. Acuérdense que los contratos temporales o sujetos a modalidad se pueden renovar, pero no se pueda superar el límite máximo. ¿Cuál es el límite máximo de los contratos? ¿El que prevé su propia modalidad
o en su conjunto no pueden superar los 5 años, ¿no? Si pasa alguna de estas situaciones, ese contrato temporal se va a entender como un contrato indeterminado o indefinido. Acuérdense que es muy importante lo siguiente: los contratos sujetos a modalidad sí o sí tienen que celebrarse de manera escrita. No puede empezarse con la prestación de servicios sin que se haya celebrado el contrato temporal por escrito, porque si empieza sin contrato firmado, ese vínculo es un contrato a plazo indefinido. La validez del contrato temporal depende del cumplimiento del requisito de cada modalidad. Esto es el principio de causalidad. Este es otro de los principios laborales. ¿Qué implica el principio de causalidad? Que la causa objetiva de un contrato temporal existe y calza de forma adecuada con las modalidades previstas en la ley. ¿Cuáles son las modalidades previstas en la ley? Tenemos 3 grupos o 3 conjuntos. Cada uno de ellos tiene 3 tipos de contrato. Hay contratos de naturaleza temporal que se celebran básicamente para cubrir necesidades transitorias de una empresa. Son de 3 tipos: inicio o incremento de actividad, necesidades del mercado o reconversión empresarial. El inicio o incremento de actividad sirve para iniciar actividades o ampliar operaciones, ya sea porque una empresa está iniciando realmente o porque incursiona en un mercado nuevo, porque incursiona en una línea de negocios nueva, porque abre una sucursal, porque abre un local, ¿no? En todos esos supuestos se entiende que estamos ante un inicio o un incremento de actividad. ¿Cuánto puede durar el contrato de inicio o incremento? Hasta 3 años. Es decir, la empresa puede contratar hasta por 3 años de forma temporal al personal, siempre que esté asociado a alguno de esos supuestos de inicio o incremento de actividad. Necesidades del mercado. ¿Qué cosa es necesidades del mercado? Es el incremento temporal de la producción de mi empresa que se origina en la demanda del mercado. Estamos hablando de un incremento coyuntural y sustancial. No es cualquier incremento, no es el incremento esperado de toda empresa, porque como ustedes saben, las empresas, ya lo hemos dicho, se forman para funcionar, para generar negocio, para generar ganancias, y eso requiere tener cuota de mercado, requiere venta, requiere tener clientes. Entonces, las empresas crecen regularmente, habitualmente, y el mercado demanda, mientras más populares, más afianzadas sean las empresas, mayor demanda tienen del mercado. Pero eso es algo normal, eso es algo común y es algo esperado en un negocio. Para necesidades del mercado estamos hablando de un incremento coyuntural y sustancial que se produce en determinadas circunstancias, no porque la empresa quiere ampliarse, sino porque el mercado demanda tanto de mi producto que yo no me doy abastos y necesito contratar gente para responder a esa demanda inesperada. ¿Cuánto tiempo puedo contratar a las personas que contrate para responder a esa demanda inesperada? Hasta por 5 años. Finalmente, el contrato de reconversión empresarial está asociado a cambios tecnológicos, cambios reorganizativos o de modernización temporal de una empresa, ¿no? Es decir, vamos a modificarnos internamente, vamos a cambiar la tecnología, los procesos productivos, y como consecuencia de este cambio, ¿qué requerimos? Requerimos contratar gente de manera temporal que nos ayude a implementar el cambio, ¿no? Que nos ayude a adaptarnos, que a lo mejor le enseñe a mis trabajadores actuales cómo vamos a funcionar. Para eso podemos contratarlos hasta por 2 años. El segundo grupo son los contratos de naturaleza accidental. Los contratos de naturaleza accidental se celebran para atender necesidades o situaciones imprevistas que puede tener una empresa. Son de 3 tipos: el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. El contrato ocasional se celebra para cubrir labores distintas a la actividad habitual de una empresa. Es decir, es algo que aparece en alguna ocasión. Y como es así tan
poco común, ¿no? Tan distinto a mi actividad común, habitual, puede durar hasta 6 meses como máximo. El contrato de suplencia se celebra para reemplazar temporalmente a un trabajador estable de la empresa que se ha ausentado por algún motivo, ¿no? Porque se fue de vacaciones, porque de repente es una trabajadora que se ha ido de licencia de maternidad, porque a lo mejor un trabajador me pidió una licencia sin goce de haber por estudios, por motivos personales, ¿no? Y el tiempo que dure su licencia, esta persona no se ha ido, esa persona no ha dejado de ser mi trabajador, su vínculo está suspendido. Entonces, mientras dure esa ausencia, yo puedo contratar a alguien que lo supla. Cuando vuelve la persona, el suplente se va, porque ya no tiene razón de ser su permanencia en la empresa. El contrato de emergencia se celebra para cubrir una necesidad generada por un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué cosa es caso fortuito o fuerza mayor? La definición que está prevista en el Código Civil. Hechos irresistibles, ¿no? Hechos imprevisibles, hechos que yo no puedo, a los que yo no me puedo oponer en cuanto a que sucedan, ¿no? Puede ser un hecho de la naturaleza, como las consecuencias de un terremoto, las consecuencias de una pandemia, las consecuencias de un huaico, cómo afecta a mi producción, cómo afecta a mi planta, a mis instalaciones, el fenómeno del niño, por ejemplo. Esos son supuestos de caso fortuito, ¿no? El impacto que generan estas situaciones en mi empresa y las necesidades que generan. Fuerza mayor, hechos de la naturaleza, ¿no? Propiamente, perdón, fuerza mayor, actos del hombre que yo no puedo prever, ¿no? Por ejemplo, una ley, que surja una norma, una ley que me impide hacer algo y yo tengo que reconvertir mi actividad, o de repente una norma que me obliga a hacer algo, ¿no? Y genera la emergencia de que yo implemente un plan, implemente un procedimiento, construya algo, etcétera, ¿no? Para esos casos que son una emergencia para la empresa, que no sucede siempre, que de repente nunca te va a suceder, es lo que dure la emergencia, la duración, ¿no? Finalmente, la tercera modalidad que tenemos es la de naturaleza específica, que se celebra para atender actividades que por su esencia no son permanentes, sino que tienen fecha de inicio y fecha de fin. Tenemos la obra o servicio específicos, el contrato intermitente y el contrato de temporada. La obra o servicio específicos se celebra para ejecutar una obra o un servicio concreto. ¿Cuánto dura? Va a tener que durar lo que dure la obra o el servicio que estamos contratando, ¿no? Em, el contrato intermitente se celebra para cubrir actividades que se repiten de manera periódica, pero que tienen ciertas pausas, ¿no? Y son pausas irregulares. Intermitente, acuérdense, las luces intermitentes. La actividad se prende y se apaga, se prende y se apaga, ¿no? No tiene un ciclo específico. ¿Y cuánto dura el contrato? Lo que subsista la necesidad intermitente. Finalmente, el contrato de temporada se utiliza para cubrir actividades que también son discontinuas, pero que sí tienen una ejecución cíclica o regular, que está determinado por ciertas épocas del año, la temporada escolar, la temporada de invierno, la temporada de verano, la temporada de Navidad, ahorita la temporada del Señor de los Milagros, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los años en la misma época se produce la misma temporada. Y eso entonces genera la necesidad de contratar personal porque en esa temporada requerimos mayor trabajo, ¿no? ¿Cuánto duran los contratos? Los que dure la temporada. ¿El uso de contratos modales es contingente? No. En sí mismo, el uso de un contrato temporal, el uso de un contrato sujeto a modalidad no es contingente, pero ojo, no va a ser contingente si es que cumplimos con lo que la norma nos dice. Acuérdense, principio de causalidad. La causa objetiva tiene que responder de manera correcta, de manera exacta a lo que dice la ley. Si tenemos dudas si calza o no calza, probablemente no calce. Probablemente sea un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Por eso es que la ley propone ciertos supuestos de desnaturalización. ¿Cuándo se desnaturaliza?
Cuando, por ejemplo, estás trabajando sin contrato, ya sea porque venció el plazo o porque no renovaste adecuadamente, oportunamente, porque has excedido el límite máximo de la modalidad o del conjunto que son 5 años. Si estás en una obra determinada o servicio específico, se acabó la obra o el servicio y la persona sigue prestando actividades. Si estás en una suplencia, regresó el suplente y la persona sigue prestando servicios aunque el suplente ya está en su sitio, ¿no? Ojo, si cometes simulación o fraude, también se desnaturaliza el contrato temporal, ¿no? Cuando hay una desnaturalización, la consecuencia es que ese contrato se va a presumir a plazo indeterminado. Finalmente, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto? ¿No? Para esto yo les he traído una jurisprudencia y un precedente vinculante de la SUNAFIL, para que conozcamos qué dice recientemente, miren, 28 de abril del 2025, qué dice la Corte Suprema y qué está diciendo la SUNAFIL. Casación 24159-2023 de Lambayeque, de este año. ¿Qué es lo que nos dice la Sala Suprema? Nos dice que consignar la causa objetiva del contrato es un requisito de validez de la temporalidad, ¿no? Y se debe expresar las razones por las que se justifica la contratación modal a la luz de las exigencias de la ley. Solo consignar un cargo o solamente consignar las funciones o la duración del contrato desnaturaliza el contrato modal, ¿no? No basta con decir tu puesto es este, te vas a dedicar a esto y dura 6 meses. Tienes que constituir, tienes que explicar, tienes que desarrollar cuál es la causa objetiva, por qué es temporal esa actividad. Si no lo haces, eso es un fraude a la ley laboral de acuerdo a la Corte Suprema. Y ojo con otro tema, los contratos sujetos a modalidad no se deben emplear para contratar personal en labores permanentes. Las labores permanentes, de acuerdo a la Corte Suprema, de acuerdo a la ley, se cubren con contratos a plazo indeterminado. ¿Qué nos dice el Tribunal de la SUNAFIL? Este es un precedente vinculante. Resolución de Sala Plena 015-2023 SUNAFIL del Tribunal de Fiscalización Laboral del 31 de octubre del 2023. No se puede subsanar la causa objetiva mediante adendas posteriores. Y esto es súper importante. El contrato que nace mal, el contrato original que no tiene la causa objetiva, no se puede subsanar a futuro. Ya fue. Si el contrato original está mal redactado y no tiene la causa necesaria y la justificación suficiente, por muchas adendas que se celebren, no se puede arreglar, no se puede adecuar. Acuérdense, lo que está muerto desde el inicio no se puede revivir. Entonces, la SUNAFIL nos lo está diciendo con precedente vinculante. Si tu contrato original era una mera formalidad, no tenías una explicación adecuada y suficiente, eso genera la invalidez de tu cláusula y genera la invalidez del contrato temporal. Y ya para cerrar, Jimmy, porque sé que me estoy pasando unos minutitos, acuérdense qué recomendaciones tenemos. Redacten claramente las causas objetivas de los contratos. No es necesario que tengan páginas de páginas, pero justifiquen, vean la modalidad y vean si se ajusta adecuadamente. Controlen sus plazos y controlen sus renovaciones para que no se vayan a pasar, no vayan a superar el límite máximo. Y, importantísimo, capaciten a los jefes de área, capaciten a los responsables de la contratación para que entiendan cuál es la diferencia entre una necesidad temporal y una necesidad permanente, para que no utilicen contratos temporales para cubrir funciones permanentes o funciones estructurales de las empresas. Eso es lo que yo tenía para compartir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Calderón, por tan magnífica presentación. La verdad que nos hemos quedado también muy pegados a la explicación que nos ha dado. Muchísimas gracias nuevamente y gracias también a las más de 1000 personas que están conectadas en esta sesión. Rápidamente también, doctora, y para respetar los tiempos tanto de usted como del público, voy a compartirle dos preguntas que he podido rescatar de las tantas que han realizado nuestros participantes. Y la primera es la siguiente. Estimada doctora, ¿qué tendencias internacionales considera que influirán próximamente en la regulación de la tercerización y el outsourcing en Latinoamérica? Esa es una pregunta interesante, Jimmy, y a la persona que la realizó, gracias. Yo les diría,
Internacionalmente, el outsourcing está permitido y de hecho no es una creación peruana, es una regulación que funciona globalmente en todos lados. Y yo creo que nuestra regulación ha tratado de ir siempre a la par. Está muy actualizada y de hecho el último cambio que está ahí mencionado en las diapositivas, que es el del año 2022, que ustedes saben, se sujetó a procedimientos de amparo, se sujetó también, y en realidad el que respondió más rápido fue el Indecopi a través de su comisión de barreras burocráticas. Ese fue el último cambio que recibió la tercerización. Yo les diría, es un cambio un poco que a mí me suena un poco alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque se habló mucho de la imposibilidad de tercerizar el núcleo del negocio, ¿no? Ese era el mayor golpe que se le dio a la tercerización en ese momento y fue la poca precisión la que generó ese conjunto de acciones judiciales y administrativas que se presentaron por los particulares. Pero yo los llamo un poco a ustedes a la reflexión, ustedes como trabajadores, de repente como dueños de alguna empresa, titulares de un negocio, gerentes. Una empresa cuando terceriza el núcleo de su negocio. O sea, para mí personalmente es algo que no tiene sentido, porque cuando una empresa terceriza, hemos visto que tercerizar significa tirarle la pelota a otro, ¿no? Hacer una pelota y dársela a otro para que se encargue de rebotar, de meter canasta, de hacer todo lo que tiene que hacer. Es encargarle a otro una actividad para no hacerla yo. Una actividad que sí, lógicamente, yo necesito, pero que no es algo a lo que yo me quiera dedicar. Entonces, si se trata de eso, ¿por qué le daría el núcleo de mi negocio, algo tan importante, algo que me diferencia, algo que me hace único, a un tercero? Si con eso me correría el riesgo de compartir un secreto empresarial, de compartir algo que a lo mejor me diferencia y genera las ganancias en el mercado, ¿no? Ese tema del núcleo del negocio, yo les diría, cada empresa sabe cuál es el núcleo de su negocio y si está dispuesta a externalizarlo, es porque eso que está botando hacia afuera no es parte del núcleo. Yo soy profesora en universidades y a mis alumnos les comento algo. Piensen en la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola que tiene un ciclo productivo enorme, que está en todos lados, que necesita producir, transportar, comercializar diferentes productos. La fórmula de la Coca-Cola, ¿quién la tiene? La Coca-Cola. Ese es el núcleo de su negocio. Eso no se lo va a compartir nunca a nadie. Es como la receta del Kentucky, por ejemplo, ¿no? No lo van a compartir. Probablemente compartan otras cosas, compartan la publicidad, los pasados, perdón, estoy pensando en las zapatillas, la Coca-Cola, la botella, la chapa, claro, no la van a hacer ellos porque ellos no se dedican a eso, no son necesariamente la envasadora, ¿no? Pero lo que es el núcleo de ellos siempre lo van a mantener porque es lo que los diferencia. Por eso es que pueden existir muchas gaseosas parecidas a la Coca-Cola, pero todos sabemos diferenciarla, ¿no? Yo creo entonces, un poco respondiendo a la pregunta, que las novedades internacionales de la tercerización van a tener que ver con cubrir los supuestos de simulación, ¿no? Con cubrir los supuestos que pueden generar fraude, que están asociados a la autonomía y a la posibilidad de subordinar. Se va a buscar mucho eso, pero no creo y no veo factible comercialmente y legalmente que la tercerización se limite más allá de lo que ya tiene presente actualmente. Muchas gracias por resolver esa consulta, doctora. Y quiero compartirle rápidamente la última pregunta. Eh, Doctora, en relación a los sindicatos, ¿cómo es que deberían de adaptarse em, a las organizaciones, o mejor dicho, o las organizaciones laborales frente a estas nuevas realidades que estamos viendo, que estamos afrontando? De hecho, los sindicatos tienen una labor muy importante en general, ¿no? Em, Cuando se trata de la tercerización o la intermediación, los sindicatos tienen una labor activa
porque están muy presentes en defender los intereses de sus afiliados, ¿no? Y son intereses que están dentro de una realidad distinta a la tradicional, en la que tienen un empleador y no hay nada más a la vista, ¿no? Acá, cuando hablamos de estas realidades de externalización, normalmente se asocian a la existencia de otras empresas que pueden hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros o que comparten intereses porque están dentro de lo que se conoce como cadena productiva, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de los sindicatos es importante y es importante en cuanto a las condiciones de trabajo. Me parece que este tipo de, digamos, de figura empresarial debería apuntar a tener condiciones estándar, ¿no? A veces, lamentablemente, las organizaciones sindicales, y es parte también de la realidad del país, se centran mucho en temas económicos, ¿no? En aumentos, en bonos, en temas de ese tipo, cuando a veces lo importante es el día a día, las condiciones, cómo se presta el servicio, con qué garantías, ¿no? Em, con qué estándares. Y me parece importante que para ir avanzando en las negociaciones, para poder entablar conversación, los reclamos que se puedan tener a nivel de tercerización, por ejemplo, que suelen ser frecuentes, se centren en eso, para generarle a los trabajadores ambientes de trabajo adecuados y acordes, pensando un poco en lo que ellos ven en su labor habitualmente. Muchísimas gracias, doctora Calderón. De esta manera, entonces, hemos llegado a la parte final de esta sesión, la última de este mes de octubre. Esperamos que se haya sentido a gusto, doctora, en este espacio académico. Nosotros esperamos tenerla en otra oportunidad también acompañándonos. Ha sido una muy buena sesión. Hemos tenido una muy buena cantidad de personas a las que le ha interesado este tema que sabíamos que iba a pasar de esta manera. Bueno, doctora, yo le cedo estos últimos segundos. Y informarle a los participantes que también lo han consultado que nos ha dado usted el ok para poder replicar el material que usted ha tenido a bien utilizar esta tarde. Doctora, yo le cedo por último estos últimos segundos para que se dirija al público y que a la vez se pueda despedir usted. Muchas gracias, Jimmy. Nuevamente, muchas gracias al Centro de Estudios por su invitación. Muchas gracias, como, bueno, ahorita tengo más de 900 personas conectadas. Eh, Según entendí, Jimmy, habían superado las 1000. Les agradezco muchísimo su interés, que hayan estado prestando atención y acompañándonos. Les vamos a compartir, si ustedes lo desean, el material. Por mi parte, como les decía, yo soy docente universitaria, también soy socia de un estudio especializado en temas laborales, así que si ustedes tienen a bien contactarme para lo que requieran, ahí nos pueden googlear en la web y estaremos encantados de apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Muy buenas tardes con todos.